Hakuna Matata. It means no worries. Buenas noches, nos encontramos en el Círculo de Investigación Jurídica, Sabiduría y Justicia. Mi nombre es Segundo Esteban Arévalo Grandes. El día de hoy tengo el honor de presentar acá al doctor David Efraín Misari Torpoco, por lo que realizaré un breve resumen de su hoja de vida. Bueno, acá el doctor es abogado, investigador, docente y escritor, docente de los cursos de redacción jurídica, latín jurídico, teoría general del derecho y filosofía del derecho. Autor de 12 libros de derecho y literatura, como también de artículos jurídicos y participación como prologuista en obras jurídicas extranjeras. Actualmente se encuentra en la investigación de temas sobre la lógica jurídica y el derecho racionalista del siglo XVII. También se desempeña como profesor de filosofía en un instituto educativo particular. Voy a invitarles también que lo sigan al doctor en su página oficial de Facebook. Está como profesor Misari y academia.edu. Ante ello, voy a exponer el tema que va a tratar hoy día, que lleva como título la teoría mitológica del derecho. El presente tema pretende remontarnos a las posibles orígenes del derecho desde una perspectiva mitológica, a través del cual las investigaciones realizadas nos mostrarían que tanto los nombres de las instituciones jurídicas como los mismos mandatos y normas provenían de los antiguos mitos a través de la transmisión de los dioses, otorgándoles leyes a los hombres en diversas culturas. Voy a dar el pase acá al doctor para que nos pueda explicar sobre el tema. Por favor, doctor. Muy agradecido, más bien, por la presentación. Gracias. Doctor, antes que usted comience, por favor, a todos los que se están conectando y los que están aquí en la transmisión, por favor, pueden ir dejando las preguntas, que el doctor nos va a resolver todas las preguntas una vez que termine en la caja de comentarios. Por favor, doctor, puede comenzar, doctor. Muy agradecido. Inicia entonces. Sí, adelante, doctor. Bien. Bien. Dada la presentación ya hecha, decía que efectivamente los estudios que nos competen a nosotros como abogados no siempre están cargados, ¿no?, de unas fuentes históricas nutritivas que nos puedan brindar a nosotros el conocimiento eficaz y necesario para seguir aprendiendo la carrera de Derecho. En la actualidad sabemos que los estudios están más concentrados en la parte procesal, lo cual no está mal, para nada. Precisamente es el tema del abogado, acudir a los juicios, a las audiencias, ¿no?, a resolver conflictos. Pero también existe un grupo de abogados que nos dedicamos a la docencia, a la cátedra, a la investigación, que quizás sea una minoría, ¿no?, hablando en una población general, pero nos apasionamos por estos temas y sobre todo de profundizar e investigar para que los temas en el derecho sigan teniendo un hito cultural, una formación humanística y sobre todo una formación sólida al profesional, a los estudiantes que van a ser abogados. Yo sé que hay muchos que ya están pensando en una actividad procesal, ¿no?, en ser litigantes, y eso está excelente, es parte de la carrera, como digo, pero también sé que existe un grupo de jóvenes estudiantes que les interesa la filosofía, la literatura, la historia del derecho, el derecho romano, y entonces la tesis, la investigación a la que me he dedicado trata de abordar precisamente estos aspectos, ¿no? ¿Y por qué? Porque van a ver en el recorrido que vamos a hacer
cómo poco a poco el derecho ha ido evolucionando, ¿no? Desde las antiguas culturas a las culturas modernas, a nuestro tiempo actual. Pero, ¿por qué la teoría mitológica tendría una repercusión en la actualidad en este tiempo? Es lo que quiero compartir con ustedes como motivo del trabajo de investigación que realicé ya hace algunos años para obtener mi título. Bien, vamos a iniciar con la primera diapositiva. Para entender los orígenes mitológicos del derecho, tenemos que ir más allá de Roma. Yo estoy seguro que muchos, lo hemos estudiado obviamente, pensamos que el derecho romano es la cuna del derecho, y ahí nos hemos quedado. La ley de las 12 tablas, el Corpus Juris Civilis, las institutas de Gallo, ¿no? Y algunas otras leyes que nos han enseñado dentro de las etapas del derecho romano. Pero, ¿existía un derecho en culturas más antiguas? ¿O en Roma empezó todo? Porque si decimos que en Roma empezó todo, eso significaría que en Grecia, en Babilonia, en la India, en China, en Egipto, no había derecho entonces. Y si no había derecho, entonces ¿cómo se legislaban o cómo el ordenamiento jurídico funcionaba? Tuvo que tener un sistema de derecho, un ordenamiento jurídico para poder gobernar. Si no los faraones, los gobernantes, los monarcas, ¿cómo lo hubieran hecho? Ahí viene precisamente el primer punto, ¿no? Como estamos apreciando, los estudios me han llevado a que no los orígenes, pero digamos los principios de las leyes, de las normas como las conocemos, provienen del antiguo Egipto. Así es. Muchas cosas ya sabemos que vienen del antiguo Egipto, pero las leyes, las normas en específico, provienen de ahí. ¿Cómo es esto, profesor? Me pueden decir algunos, ¿no? El término de justicia tiene una connotación más allá que simplemente dar a cada quien lo suyo. Esa es una concepción romana y está bien. Pero la justicia para los antiguos Egipto era una nominación sagrada, era una nominación incluso hasta divina, primordial. Y por eso tenían una diosa dedicada precisamente a administrar justicia, y era la diosa Mahat, conocida también como la diosa de la verdad, de la justicia, ¿no? Porque ella personificaba el orden cósmico, a través del cual los faraones podían gobernar al pueblo. Y es interesante conocer este aspecto, pero era una diosa, ojo. ¿Cómo hacían entonces los faraones para entrar en contacto con esta diosa, no? Recuerden que tenemos que despejar de la mente la idea de que no podemos comunicarnos con los dioses, ¿ah? Estábamos hablando de un pueblo antiguo, un contexto antiguo, donde para ellos los dioses eran tan reales. Entonces, ¿cómo hacía? Curiosamente, el faraón tampoco tenía un acceso directo hacia la diosa justicia, ni siquiera a Osiris y a otros dioses. Sí en el aspecto de la, digamos, de la relación ritualista, ¿no? De la devoción, ahí sí. Pero quienes tenían exclusivo y relación directa con la diosa justicia eran los sacerdotes egipcios. Y como bien saben, la corte del faraón estaba precisamente administrada por sacerdotes egipcios, entre escribanos algunos, médicos otros, pero estaban completos. Y solamente los sacerdotes podían acceder a través de un templo sagrado, un altar sagrado, a hablar directamente con la diosa Mahat. La diosa se les manifestaba y les decía cómo deben gobernar. El sacerdote recibía el mensaje de la diosa y le decía, oh faraón, la diosa me ha dicho que tu gobierno tiene que ser de esta manera. Acata sus leyes y tú serás un faraón justo y recto ante sus ojos, ¿no? Entonces los faraones obedecían lo que sus sacerdotes le decían. Y así el faraón veía que ellos poseían una sabiduría tan espléndida que se contactaban con los dioses. La pregunta es la siguiente. Ahora sí, volviendo a nuestra época actual. ¿Realmente los sacerdotes habían hablado con la diosa Mahat? ¿O quizá ellos entraban a ese cuarto sagrado y redactaban las leyes que mejor les parezca para gobernar? Interesante, ¿sí o no? Claro. O a lo mejor de verdad existió una diosa que les otorgaba esas leyes, ¿no? Pero bueno, parte de la investigación empieza con el antiguo Egipto y la historia sobre la justicia en esas épocas, ¿no? Entonces, la diosa Mahat era la diosa de la verdad y de la justicia. ¿Por qué?
porque la justicia siempre va unida con la verdad. El hombre que habla con verdad será también considerado un hombre honorable y justo. Eso era una de las enseñanzas que podemos encontrar en los proverbios antiguos, ¿no? En estos proverbios egipcios, que están ahí, en los jeroglíficos, ¿no? En los templos de Micenas, en las pirámides también inscritas. Entonces, vemos que hay un primer punto: faraones, sacerdotes y relación de los sacerdotes con la diosa de la justicia. Muy bien, veamos la siguiente diapositiva. Así es. Ahí vemos, por ejemplo, un gráfico donde vemos al dios Osiris, ¿no? Delante de su hijo Horus, quien está con un hombre al lado, ¿no? Y Horus está señalando a Osiris. Osiris es el que está sentado, ¿no? El que tiene incluso un sombrero tipo los papas, ¿no? Y está de blanco. Y vemos que atrás de Horus y este hombre que también está con vestimenta blanca, hay una balanza al medio. Es una balanza muy delgada, donde hay un animal ahí que se llama Amit, ¿no? Es un animal que está esperando algo. Y en la balanza vemos que hay un personaje con cabeza de chacal, ¿no? Y atrás hay otro personaje con cabeza de chacal y otro hombre. ¿Qué representa esta imagen? Representa el sagrado tribunal de Osiris. ¿Cómo es esto? O sea, Maat daba las leyes precisamente, ¿no?, a los sacerdotes para que ellos le den a los faraones. Pero lo hacía siguiendo unos principios que los dioses ya postulaban. Los sacerdotes contaban lo siguiente, los sacerdotes egipcios decían lo siguiente, que cuando el hombre muere, su alma empieza a tener un camino y desciende por varios lugares, donde tiene que atravesar distintas pruebas. Y una vez que las atraviesa todas, llega al sagrado tribunal de Osiris, para ser juzgado si fue un hombre bueno en su vida, en la tierra, o si fue un hombre malo. Pero no va a estar solo. Quien va a defender por él, quien va a ser su paráclitos, su abogado, va a ser precisamente el dios Horus, hijo del dios supremo Osiris. O sea, el hijo Horus es el encargado de interceder por tus actos y hablar ante tu padre sobre tus actos y pedir clemencia y piedad, para que si has hecho cosas malas, se te perdone y puedas ir al paraíso, a tener una vida eterna. ¿No les parece conocida esa historia? Un tribunal, un juicio final, donde seremos juzgados, pero habrá un intercesor que es el Hijo de Dios que hablará por nosotros. ¿No les parece conocida esta historia? Interesante, ¿no? ¿Y qué pasa en caso de que el hombre sea culpable? Atrás vemos que hay una balanza donde se depositaba su corazón en uno de los lugares y en el otro extremo una pluma, la pluma de Mahat. Si la pluma pesaba más que tu corazón, entonces eras salvo. Pero si tu corazón pesaba más que la pluma, eras condenado a la muerte eterna. Y ibas a ser devorado precisamente por ese animalito que vemos ahí que está en la balanza. Esa bestia se llama Amit. Pueden buscarlo en Google. Amit, que era una criatura que te despedazaba si habías hecho cosas malas, ¿no? Entonces las personas tenían miedo. ¿Y dónde estaban los actos de las personas? En los libros sagrados egipcios, en el libro de la vida, en el libro de la muerte, en estos libros. En el libro de la muerte estaban una serie de normas que tú tenías que cumplir. No debes matar, no debes mentir, no debes hablar mal de tu prójimo, no debes ser adúltero, no debes fornicar, debes respetar a los dioses. ¿No les parece conocida esta ley del libro de los muertos con el Éxodo y los mandamientos? Interesante, ¿no? A veces me preguntaba, si Moisés fue hijo, ¿no?, de la princesa del faraón, y de niño y de joven recibió una educación egipcia, es obvio que Moisés, en caso de haber existido, es obvio que Moisés ha tenido que conocer todo esto. Estas leyes del libro de los muertos, estas ordenanzas, este tribunal, este juicio final, ¿no?, el paraíso eterno, la vida eterna, ha tenido que conocer todo esto. Y lo ha trabajado, ¿no? Entonces ha tenido que ser parte de su educación incluso, porque Moisés no solamente iba a ser sacerdote, estaba incluso siendo como ya el futuro gobernador o faraón, postulaba algo grande, ¿no? Y tenía que ser preparado y educado en toda esa orden. Entonces Moisés conocía estas cosas. Bien, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Entonces vemos que empiezan a verse algunos vestigios de algunas leyes, un juicio, un tribunal, un juez, ¿no? El dios Osiris, ¿no? Un condenado, un reo, digamos, un inculpado, ya en la mitología egipcia. Interesante. Bien, veamos ahora la siguiente diapositiva.
Entonces, 3.000, 4.000 años antes de Cristo, nos trasladamos ya al siglo XXVII, siglo XXV, siglo XXII, siglo XX, siglo XVIII antes de Cristo. Miren cómo estamos haciendo ese avance en el tiempo, ¿no? Y ya no vamos a Egipto, sino nos vamos a otra civilización, a Babilonia antigua. ¿Quién ha escuchado del código de Hammurabi? Aunque sea por una referencia que algún profesor la ha mencionado en alguna clase, lo tenemos, código de Hammurabi, y ya está. Pero sabemos que realmente en el código de Hammurabi, ¿cuál era su contenido? Es como decir, ¿usted sabe lo que es el Código Civil? Claro que sí, ahí están todas las leyes de derecho civil, perfecto. Pero sabemos que el Código Civil tiene libros, derechos reales, obligaciones, acto jurídico, sucesiones, familia, personas. Y sabemos que cada libro también tiene de nosotros, para con los que no son abogados, precisamente está en que tenemos que investigar esas fuentes. Si somos conocedores de leyes, también debemos conocer por cuestiones de historia y cultura leyes antiguas. Y decir con claridad de que el código de Hammurabi no fue el primer código babilónico. Antiguamente ya habían dos códigos más, el código de Lifti Ishtar y el código de Ur-Nammu, que son códigos del siglo XXIII, siglo XXII antes de Cristo. El código Hammurabi siglo XVIII. Vieron, hay más leyes, pero requieren investigación. Pero ¿por qué traje a colación el código de Hammurabi? Por la imagen que se ve en esta piedra, en esta imagen tallada. Efectivamente, ¿quién fue Hammurabi o Hammurabi? Fue un príncipe gobernante de Babilonia antigua, ¿no? Hijo de una descendencia, una casta real. También sus padres obviamente fueron reyes, ¿no? Y estos reyes babilónicos, todos los reyes babilónicos, al igual que los faraones egipcios y reyes de otras culturas antiguas, eran llamados Fili Dei, hijos de Dios. Así, como lo escuchan. Todos tenían que ser los reyes hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en contacto con los dioses a través de su casta sacerdotal para gobernar al pueblo, ¿no? Hammurabi no iba a ser la excepción, pero Hammurabi necesitaba leyes. Su padre ya había fallecido, entonces él asumía el poder. ¿Ahora qué hago? Hammurabi era joven, ¿no? No era un anciano. ¿Qué hago? ¿Cómo gobierno? Preguntó a sus sacerdotes. Los sacerdotes le dijeron clemencia a su majestad, no se preocupe, los dioses nos van a ayudar, pero hay un dios en especial que lo va a ayudar a gobernar. Es el dios Shamash. Y nosotros solamente podemos hablar con él. Hammurabi dijo, un momentito, ¿por qué ustedes? Yo quiero ser el que hable con él. ¿Por qué ustedes? Ustedes son mis sacerdotes, están a mi cargo, claro que sí. Pero déjenme a mí interceder, yo quiero conocer a ese dios Shamash. Y los sacerdotes le dijeron, pero príncipe, para eso tú tendrías que tener una formación sacerdotal, ser sacerdote y poder hablar así. Muy bien, desde ahora estudio sacerdocio. Y es como que Hammurabi tomó 5 años de teología, digamos, se graduó, tuvo su título y ya era sacerdote. Ahora sí, sacerdote rey. Muy bien, entra en contacto con Shamash. Miren, miren lo que hacía Hammurabi. Y efectivamente, fue así donde pudo conocer al dios Shamash, que en revelación descendió de los cielos y vino. El dios Shamash fue conocido como dios de la luz y de la justicia, porque iluminaba a los hombres en la oscuridad que habitaban sus almas. Hay pasajes y poemas hermosos que vemos en estos textos sagrados antiguos, que se tienen que estudiar con mucha pasión, con mucha dedicación para poder comprenderlos. Tuve la suerte de contactar a una persona, ¿no? No es un amigo, pero sí es un compañero de trabajo, que me presentó algunos textos en sumerio, acadio antiguo, que él conoce estas lenguas, entonces me ayudó para hacer esta tesis y poder hablar con propiedad en esta investigación. Hay que recurrir a idiomas, a fuentes y lenguas extranjeras. Si nos quedamos con nuestro español, estamos muy, muy limitados y otros nos van a ganar. Así que hay que conocer no solo lenguas modernas, inglés, francés está muy bien, pero también lenguas antiguas. Bien, ¿por qué? Porque Shamash le entregó estas leyes a Hammurabi y Hammurabi con estas leyes formó su código, el famoso Código de Hammurabi. Ahora ustedes ya pueden saber un poco más de cómo fue la revelación de este Dios hacia él para poder legislar. Qué bonita historia, ¿no? Qué bonito pasaje, si encontramos pasajes más hermosos. La fuente de lo que hablo está ahí en pantalla, en la diapositiva, ¿no? El texto de Kramer, ¿no? Sobre la historia de los antiguos sumerios, ¿no? El año 1956. Entonces, vemos que esta fuente de Hammurabi no solamente produjo nuevas leyes, sino que también empezaron a ejercer pequeños gobernantes, lo que ahora, digamos, denominamos alcaldes, ¿no? Los primeros alcaldes surgieron en Babilonia, ¿no? En Egipto eran gobernadores, acá en Perú son alcaldes, pero así, con ese nombre de alcaldes oficiales, digamos que eran tratados en Babilonia antigua.
y podían también gobernar a sus distritos, por así decirlo, ¿no? A su región. Pero bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora, dentro de los textos sumerios y acadios, ¿no? Encontré también algo interesante, algo que me llamó la atención como un dato anecdótico, ¿no? Ustedes saben que mi apellido es Misari, ¿no? Tengo mi página, profesor Misari. Y precisamente si ven en la pantalla, hay una palabra que es Misarum. Curiosamente, ¿no? Siglo XVIII antes de Cristo. Quitum u Misarum, ¿no? Y acá precisamente tengo que agradecer al profesor máster, ¿no? Incluso en lenguas antiguas, también lenguas clásicas, Gualemir Ayala Ríos, quien me hizo una traducción espléndida de un texto en inglés, precisamente de esta investigación, al castellano para yo poder disfrutar de ese contenido, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que nos dice este texto? Miren la forma poética, la forma en prosa, la lectura en prosa versátil, cómo fue escrito, ¿no? Cuando los dioses decidieron en el centro del mundo un reinado eterno para Marduk, cuyos cimientos son tan firmes como los del cielo y la tierra, entonces Anum y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para que proclamase en el país el orden justo, para destruir al malvado y al perverso, para evitar que el fuerte oprima al débil, para que, como hacer Shamash, señor del sol, me alce sobre la luz, ilumine el país y asegure el bienestar de las gentes, de los pueblos, ¿no? O sea, está Hammurabi reconociendo sus ancestros, a los dioses antiguos incluso, para que ellos lo iluminen con una rectitud y un orden privilegiado. Y a través de Shamash él puede hacer justicia y gobernar con bienestar a su pueblo, que lo ilumine, ¿no? Todavía dice, ¿no? Temeroso de mi Dios, ¿no? Hay que temer, hay que ser temerosos de Dios, ¿no? Los babilonios ya lo tenían en claro, ¿no? Entonces, miren cómo se lo dedica, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el término quitum un misarum? Precisamente quitum es un equivalente de verdad y misarum o misharum significa equidad, ¿no? Justicia y equidad, verdad y justicia. Entonces vemos que estos términos ellos ya lo manejaban con profunda sabiduría, ¿no? Pero ¿quién le dio a Hammurabi estas normas? El dios Shamash. Nuevamente vemos, un dios entrega leyes a los hombres. Segundo punto clave. Segunda diapositiva, por favor. Este es el texto en inglés del que les hablaba, ¿no? Que el amigo Walemir me ayudó cordialmente, gustosamente. Un saludo para él. Y precisamente vemos que esta lengua tiene que ver con lenguas semíticas, incluso algunas lenguas hebraicas, como podemos ver ahí unas palabras, y sobre todo el acadio, ¿no? Que ya está traducido. Ahí pueden ver que es subrayado en texto con línea roja y verde el Gitun Misharum, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Profesor, yo quiero saber, yo no sé inglés, digamos, ¿no? Profesor, ¿me puede traducir, por favor? Claro que sí. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a revisar y ahí está, ¿no? Entonces, ahí tiene usted el texto en inglés y abajo el texto en español, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Lo leo. El equivalente semántico acadio, Kitun Umisharum, representaba algo mucho más profundo que la ley, algo más profundo que el derecho. Por eso, señores, el derecho no solamente son normas, códigos, leyes, es algo más profundo, que hay que conocerlo. De hecho, la noción de justicia y rectitud representaba un ideal ético. El derecho va con el deber moral, con la ética. Por lo tanto, también funcionó como una construcción hermenéutica en la escritura de códigos, leyes y en la interpretación de la historia, ¿no? Esto significa que ellos consideraban al derecho con un carácter sagrado, con un carácter especial, divino, primordial. O sea, la persona que cumplía una ley, que obedecía una norma, era considerado un hombre honorable, justo. Y la persona que la transgredía o vulneraba la norma estaba precisamente atentando contra algo divino, contra algo sagrado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso el respeto a las leyes, hasta en la apología de Sócrates, se ve que es increíble. Ya tocaremos en su momento ello. Bien, la fuente también de esta investigación la dejo ahí en la nota al pie de la diapositiva. Pueden hacerle un screenshot, capturar la pantalla y buscarlo gustosamente el texto. Ahí van a ver que si saben inglés pueden empaparse de más conocimientos. Pero bien, recalquemos algo. Verdad, justicia, equidad trabajan como un ideal ético. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí está, ¿no? Nuevamente otra traducción, ¿no? De otro párrafo también de ese libro.
Voy a leer el castellano. Para los antiguos escritores israelitas, acá ya nos habla del pueblo judío, Israel, hay un sentido en que la justicia y la rectitud era una especie de primer principio en el universo yavístico. Recordemos que los judíos, en el derecho hebreo, ¿no? Para ellos el Dios máximo de justicia suprema, ¿quién era? Yahvé, lo que conocemos como Jehová, ¿no? Entonces ellos también tenían este perfil, este conocimiento, ¿no? Era un estándar definido y adherido por el mismo Dios, por Yahvé, el cual somete su orden, claro, porque Dios siempre reina con rectitud y justicia, ¿no? Lo vemos precisamente en todo el Antiguo Testamento. Lo mismo puede decirse respecto a los escritores de Mesopotamia y sus dioses. Acá hay que conocer algo también y tener en claro, señores. Quizá muchos son católicos, yo respeto su fe, perfecto, ¿no? Cada uno tiene su postura, su creencia, se respeta, pero también no podemos negar la historia. Antes del pueblo de Israel existían otros pueblos, pueblos incluso más antiguos. Antes de conocer a Yahvé, se conocía a Baal, por ejemplo, ¿no? En Canaán antigua. Entonces, en los pueblos en las tierras de Ugarit, ¿no? La escritura ugarítica también tiene textos sobre los dioses Baal, Jan, Mot, El, ¿no? Y otros dioses. En Mesopotamia, en Babilonia, Marduk, Enlil, Enki, Enlil, ¿no? O sea, son otros dioses, son otras culturas que ya existían antes de la tradición judía, del pueblo judío. Después ya vino el pueblo judío también con Yahvé, ¿no? Pero antes habían otros dioses, no hay que conocer eso. Y si habían otros dioses, habían también otras leyes, otras normas, otro cuerpo legal. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muy bien, siguiente diapositiva. Entonces, acá está lo que les comentaba, ¿no? He tenido que revisar hasta textos en acadio antiguo sin conocer esa lengua, pero con el amigo que domine estas lenguas semíticas antiguas, ¿no? Incluso lenguas protosemíticas también, me ha ayudado a traducir algunas cosas, estos jeroglíficos que para nosotros es unos simbolismos increíbles, pero miren hasta dónde me llevó la investigación para realizar mi tesis. Cuando uno quiere hacer una tesis realmente, señores, no le importa lo que tiene que buscar, así se demore años. Así que yo no creo en esos que hacen su tesis en 3 meses, 4 meses, estarán haciendo, disculpen lo que digo, cualquier cosa, pero menos un trabajo serio. Esto ha tomado 6 años elaborarlo, 6 años. O sea, imagínense una cuarentena de 6 años. Ahí está. El resultado es óptimo. Bien, quería compartir con ustedes la curiosidad, ¿no? Y acá, en Acadio, claramente se puede ver mi apellido, Misari. No, no es que sea egocentrista, para nada, ¿eh? Simplemente estoy compartiendo el conocimiento. Y Misari significaba el nombre de un dios, el nombre de una diosa, que lo conocemos como Mitra, ¿no? Yo no lo digo, ahí están los textos, ahí está Misari. Yo no sé, entonces, yo no es que yo no sea un dios, ¿no? Pero ahí está la escritura, en Acadio Antiguo, usted lo puede corroborar, ¿no? Quizá he sido destinado por los dioses para estudiar derecho y llevar justicia, ¿no? Un poquito de humor para hacer más ameno esto, ¿no? Pero, entonces, ahí tienen el significado, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Hay que investigar siempre un poquito más allá de eso. Ahí tienen el dios Mitra, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Acá está, ¿no? Persa antigua, ¿no? Persia antigua. Eh, de Babilonia nos trasladamos a Persia, ¿no? Ya quizá tenemos conocimiento de Persia por el rey Darío, ¿no? Este, ¿qué sucedía acá en Persia? El pueblo, el pueblo persa, hubo un momento en la historia en que cayó en una degradación, en una degeneración total. Hubo un hombre como un iluminado, llámese un maestro sabio, un maestro iluminado, se llamó Zarathustra, ¿no? En inglés. Y Zaratustra decía, ¿no? Veo que la gente está viviendo en un desorden, en un caos. Al rey ya nadie le hace. ¿Qué sucede? Que Zoroastro dice, no, yo tengo que consagrarme y buscar la verdad. Quiero que mi pueblo también sea libre, pero obedezca normas, pero no normalmente el pueblo temeroso de Dios va a poder salir de este caos, va a ser obediente. Y fue donde Zaratustra o Zoroaster en un día subió a una montaña y en esta montaña recibió de un dios llamado Ahura Mazda, ¿ya? Unas leyes sagradas, que eran tres nada más. Y no me refiero al Lama Suya, al Lama Keya, al Lama Yuya. Esa orden era cumpliendo tres mandatos. ¿Cuáles eran? Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, ¿no? Repito, buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Si los hombres tienen buenos pensamientos, van a cometer buenas acciones.
y van a hablar buenas palabras. O sea, ahí está todo. El hombre de bien actúa de manera justa y honrada. El hombre de mal actúa de manera mala y engañosa, ¿no? Vemos estos textos que están escritos en el Sena Vesta y en las Gatas, ¿no? Que son textos sagrados, litúrgicos de los persios antiguos. Y fue así como Zoroastro con estas leyes descendió de la montaña y entregó a los hombres, ¿no? ¿Y no les parece conocido este episodio de que un hombre va a una montaña, recibe unas leyes, desciende y vuelve al pueblo para enseñar estas leyes? Curioso, ¿no? Vemos ciertos paralelismos en las historias. Muy bien. Sigamos con la siguiente. Una vez más vemos que un dios entrega leyes a un mortal y este hombre al siguiente diapositiva. Ahí está. De Persia ahora nos vamos a la India, ¿no? El hinduismo, el brahmanismo, el panteísmo, ¿no? Pero ¿qué sucede? En la antigüedad, en la India, también en un tiempo de desorden, esto sí no se data con exactitud la fecha, ¿no? Que quiso también llevar leyes al pueblo y compartir con ellos estas leyes, ¿no? Este hombre se llamaba Manu. De la palabra Manu, bien, decíamos que en la India antigua, Manu fue el primero en recibir también estas leyes, ¿no? Estas normas de los dioses, ¿no? No sabemos qué dioses, algunos dicen que fue Brahma, otros dicen que fue otros dioses, pero bueno, no se sabe a ciencia cierta, por eso lo dejamos ahí, pero vemos que también sucede el mismo episodio. Un hombre que vivió en una época antigua tiene que recibir unas leyes, unas normas de unos dioses o de un dios y poder gobernar a la humanidad, ¿no? A los pueblos. Se repite el mismo patrón, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, veamos la siguiente diapositiva. Y acá están, ¿no? Los textos justamente sagrados, ¿no? De los textos antiguos, védicos, upanichas, ¿no? En papiros antiguos escritos, de cómo los dioses, ¿no? A través de ciertas fórmulas mágicas, ciertos ritos, podían ayudar a los hombres, incluso a interceder por algunos actos, ¿no? Vemos cómo la sociedad se organiza mediante estas leyes, ¿no? Que Manu rescata en el código de Manu. Bien, siguiente diapositiva. Ahora sí, ya la segunda parte, que es la última para terminar con la disertación, vamos a ver el derecho en los mitos griegos, porque de ahí nos vamos a Roma. Ya estamos llegando poco a poco, ¿vieron cómo hicimos un pequeño recorrido? Ahora vamos a ver el derecho en los mitos griegos, qué de bueno nos tiene para nosotros. Siguiente, por favor. Aquí está, ¿no? Como ven, antes de empezar con Zeus, con Apolo, con Dionisio, ¿no? Esculapio y otros dioses, pongo la imagen de tres personajes que no fueron dioses propiamente, pero fueron hijos de un dios llamado Zeus. Estos tres personajes fueron unos reyes mitológicos. Ojo, reyes mitológicos. Y ya había explicado que los reyes eran considerados hijos de Dios. Los griegos iban a seguir con este patrón, ¿no? Sus reyes son hijos de Dios. Y en teoría, dentro del mito, de verdad eran hijos de Dios. Porque estos reyes, conocidos como Eaco, Radamantis y Minos, eran reyes que fueron hijos de Zeus. Dos eran hermanos y otro con una mortal distinta, ¿no? Nuevamente la figura de un dios con una mortal para engendrar un hijo que es mitad dios, mitad mortal, ¿no? Entonces, ¿qué de bueno tiene esta presentación? Que estos reyes, por ejemplo, Minos, el rey Minos de Creta, cada 9 años tenía que subir a una cueva a recibir de su padre Zeus las leyes. Y otra vez, un personaje que sube a una montaña o una cueva o un lugar alto y recibe leyes de un dios para poder gobernar al pueblo, ¿no? El rey Minos lo hacía. Todos estos señores ustedes pueden buscarlo en los libros de mitología, en los libros antiguos. No estoy acá inventando nada. Son historias que están ahí. Entonces yo simplemente las he rescatado para los fines de la disertación de mi tesis, porque aportan. ¿En qué sentido aportan? ¿Por qué son tres? Porque cuando estos reyes mueren, incluso Radamantis en la tierra reinaba con justicia y equidad, una especie de Salomón. Cuando estos tres reyes mueren, en el infierno, ojo, en los infiernos griegos, que no es el infierno cristiano, en los infiernos griegos, el inframundo, como eran hijos de Zeus, Hades les da un título especial a ellos. Y ya no son reyes, sino en el infierno
se convierten en los 3 jueces del infierno. Minos, Eaico, Radamantis, los jueces del infierno. Y precisamente eran los encargados de juzgar a las almas penitentes que habían muerto, para ver si accedían a los campos elíseos o si se quedaban en los círculos infernales, sobre todo en cocytos o cocitos en castellano, a morir eternamente, ¿no? En un infierno que, por cierto, es frío, ¿eh? Es gélido. Dante Alighieri en la Divina Comedia describe muy bien el infierno, que es un lugar frío, no es un lugar de fuego, llamas, ardiente, no, 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 es un lugar como si fuera la Antártica, el Polo Norte, el Polo Sur, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, un lugar frío, porque la muerte era fría, oscuridad, tinieblas y sobre todo eso. Por eso que cuando una persona muere el cuerpo se enfría, el cuerpo no se vuelve caliente, se enfría y va al mundo de los fríos, de los muertos. Interesante, hay que investigar también en la Divina Comedia los pasajes que le digo. Lean cómo Dante describe el infierno. Bien, siguiente diapositiva. Ahora, como dioses, como divinidades, ¿no? Como deidades propiamente hablando, los griegos sí tenían también una diosa de la justicia. ¿Recuerdan que los egipcios la tenían? Una diosa, mujer, por eso es la justicia, artículo femenino, es la, ¿no? Parece como que la mujer es más justa que el varón, ¿no? O algo así. Pero bueno, entonces la diosa de la justicia era Temis. Temis era la diosa de la justicia, ¿no? Que no solamente conocía el derecho, sino también, obviamente, sabía cómo legislar. ¿Dónde encontramos que Temis es la diosa de la justicia? En los libros antiguos, en la Ilíada, en la Odisea, ¿no? Textos de Homero, textos también de Hesiodo, en la Teogonía, en los trabajos de los 1000 días de Hesiodo, ¿no? Entonces, encontramos esta literatura griega rica en cultura, donde nos muestra que Temis es la diosa de la justicia. Pero ojo, la diosa de la justicia, no confundir con la diosa del derecho. Los griegos tenían una diosa del derecho que era llamada Dike o Dike. No recuerdo un poco bien la pronunciación griega, pero se escribe Dike, ¿ya? Entonces Dike o Dike, ella era la diosa del derecho, ¿no? Que era hija de Zeus. O sea, Zeus, como dios de los dioses, ¿no? El Pater Pateorum, el padre de los dioses, tuvo intimidad con Temis. Bueno, más allá que ustedes ya saben que Zeus era mujeriego, ¿no? No solamente con cada mortal, sino también con cada diosa quería tener algo. Y la dejó, obviamente, embarazada. Entonces, producto de su, digamos, de su relación fortuita, nació Dike, ¿no? O sea, como el dios de la luz, Zeus, el dios padre, rey de los dioses, ¿no? Tuvo una relación con Temis, Dios de la justicia, qué mejor para engendrarle el derecho, ¿no? La luz de Zeus y la justicia de Temis dan a luz el derecho. Ello lo vemos en Dike, ¿no? Y precisamente Dike en la etimología griega, ¿no? Dikaion significa derecho, ¿no? Justicia y derecho. También podemos ver en las obras de Esquilo, por ejemplo, la Antígona de Sófocles, ¿no? También hay otras obras, ¿ah? También hay otras obras, ¿ah? Pero una de ellas que les va a ayudar a ustedes muchísimo, sobre todo el jus naturalismo, que se estudia en filosofía del derecho, tiene que ver con la Antígona de Sófocles. No voy a desplayarme acá porque sería ya alargarme demasiado, pero ahí le dejo el título para que lo busquen. La Antígona es una obra que le va a enseñar sobre el jus naturalismo y hasta qué punto el hombre puede o no vulnerar una norma. Ojo con eso. Es una lectura pequeña, no llega ni a las 30 páginas, o sea, fácil de leer. Así que jóvenes, a leer, investigar. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos, ¿no? Pero ya no vemos a Dike, que está en amarillo, sola. Vemos con sus otras hermanas, ¿no? Porque también obviamente tuvo hermanas, ¿no? Vemos a su hermana Irene, que significa paz, y a una hermana con un nombre peculiar, Eunomia, ¿no? Eunomía, ¿no? También la pronunciación griega ahí, que es mi debilidad, ¿no? Pero, ¿qué significa Eunomia? ¿No? Eu, ese prefijo eu, ¿no? Que en griego significa bien, bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado, está relacionado con el bien, ¿no? Y nomia, creo que nomia nos parece más conocido por nomos, ¿no? Hemos escuchado nomos, norma, ley, nomos, mandato, ¿no? Precepto, nomos. Entonces, eunomia o eunomía significaría como la buena norma, la buena ley, ¿no? En este caso, el orden, así de simple. Las diosas, ¿no? Dike, Irene y Eunomia eran las diosas de la justicia, la diosa del derecho, la diosa de la paz y la diosa del orden. Entonces vemos que la justicia trae paz y la paz produce orden en la sociedad, ¿no? Miren por eso
esta alegoría, esta metáfora. O sea, los dioses están también para enseñarnos metáforas. Hay que hacerlos aterrizar en la tierra, ¿no? La justicia produce paz en la sociedad y esta paz nos trae bienestar común, ¿no? Un buen ordenamiento. Rica por eso la mitología y sobre todo estudiarla así profunda. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, ¿no? Pisando ya tierra, Ateas, vemos pues, ¿no? Que Zeus con Temis se unen y tienen a sus hijas, ¿no? A Dike, a Irene y a Eunomía, ¿no? Pero estas diosas siempre suceden en la vida, ¿no? Siempre hay alguien que nos envidia, alguien que nos tiene cólera, una especie de enemigo, alguien que se muestra como amigo pero habla mal, ¿no? Ya, las diosas no eran ajenas a eso, también tenían su contraparte, ¿no? Así como la parábola del buen samaritano, que en la mañana el buen samaritano salía a sembrar y en la noche venía el malo y regaba cizaña, ya, acá lo mismo. Dike tenía su contraparte, que era la diosa Vías, ¿no? Ojo, la diosa Vías, ¿no? Y Irene tenía su contraparte, que era la diosa Ibris, ¿no? Y también la diosa Eunomía tenía su diosa contraparte, que era Eris, la diosa de la discordia, ¿no? Vemos cómo entonces estas diosas también tenían sus personificaciones malas, ¿no? O sea, si alguien quería la paz, la otra quería la guerra. Si alguien quería el orden, la otra quería la discordia, ¿no? El desorden, ¿no? Si Dike quería el derecho, Vías quería que se vulnere las normas, que se transgreda la ley, ¿no? Entonces vemos cómo estas fuerzas de bien y mal también repercuten en la mitología y son precisamente el actuar de nuestro tiempo, ¿no? Queremos justicia, pero la corrupción está ahí que siempre, ¿no? Mete su cizaña, la corrupción, ¿no? Queremos hacer las cosas bien, las coimas, los ladrones, ¿no? Algunos políticos, bueno, en fin, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, la mitología griega siguió expandiéndose en conocimientos jurídicos extraordinarios. Y precisamente acá se dio un caso, ¿no? Un primer proceso judicial en la antigua Grecia, pero no en la tierra, sino en el Olimpo. Bueno, acá sí no voy a leer todo esto porque es un poquito amplio. Yo sé que ustedes pueden darle lectura, pero sí voy a remarcar las partes con color rojo, ¿no? El problema es el siguiente. Poseidón y Atena tienen un caso porque Atena, ¿no? Dice que Poseidón le quiere quitar unas tierras que le pertenecen a ella, que están cerca al mar. Pero Poseidón dice, un momento, Atenea, está bien, tú serás hija de Zeus, todo, mi sobrina, perfecto, ¿no? Pero recuerda que yo soy el dios del mar. Y por lo tanto, si esta tierra está al nivel del mar, me corresponde. Y Atenea dice, no, no, pero mi padre me ha otorgado a mí, yo soy la diosa de la tierra, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que es tierra me corresponde, tú eres el mar, no tierra. Sí, pero yo también soy el dios de los terremotos, que tiene que ver con la tierra. Y entonces había una discusión, ¿no? Hasta entre los dioses hay estas discusiones familiares. Y bueno, no poniéndose de acuerdo, se van a un juicio, ¿no? Y vemos que ahí es donde Poseidón reclama la posesión, ojo, posesión. Ya vamos a analizar estos términos, ¿no? Atenea también, porque quiere tomar posesión de esta tierra, ¿no? Y Poseidón la reta a un combate. Miren ahí, ¿no? Se ve entonces que se van a un sagrado tribunal, donde Zeus es el árbitro. Ojo, Zeus es el árbitro. Y es un tribunal de arbitraje. O sea, miren, palabras que conocemos en la actualidad, tribunal de arbitraje, ya lo conocían los griegos en el siglo IX y siglo X antes de Cristo. Y no lo conocían por la tierra, lo conocían por el Olimpo. O sea, estas cosas ya existían en el cielo. Tribunal de arbitraje, posesión, ¿no? Testimonio, ¿no? El tribunal decretó, determinó quién tiene más derecho. O sea, miren jóvenes, miren querido público, audiencia, cómo ya términos de la antigua mitología griega ya lo conocemos en la actualidad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿no? Entonces, reclamó la posesión, hace alusión a los derechos reales, al derecho de posesión, código civil, ¿no? Le retó un combate, los orígenes del antiguo derecho al duelo, ¿no? En la Edad Media. Zeus les ordenó, vemos que Zeus ordena como soberano, máximo custodio, juez, rectitud, árbitro, ¿no? Que puede mandar o prohibir alguna acción. Tribunal de arbitraje. Curioso notar que hace ya 3000 años los griegos, ¿no? En el siglo IX, siglo X, ya conocían, ¿no? A través de sus poetas. Y miren, ni siquiera legisladores, sino poetas eran los que escribían esos términos, ni siquiera abogados. Un jurado.
O sea, el tribunal de Zeus estaba compuesto por un jurado, el common law, que sigue teniendo un jurado hasta en la época actual, ¿no? El derecho anglosajón. Prestar testimonio, ¿no? Entonces, el caso de Atenea Poseidón requiere que la terminología, tribunales de arbitraje, el derecho al duelo, la posesión, ya era conocido por estas épocas antiguas, ¿no? Entonces no nos tiene que ser ajeno. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, vamos ahora sí ya entrando a la parte final con el derecho y la mitología en Roma. Siguiente diapositiva. Ahora, el derecho romano, acá sí esto ya es más conocido por todos nosotros, eh, requiere un interesante aporte porque también ellos, los romanos, llegaron a pensar que también su derecho antiguo, sus normas, era dada por estos dioses, ¿no? Sobre todo Júpiter, que ya vamos a ver en su momento, ¿no? Pero más allá de eso, hay pasajes, incluso en las institutas de Gallo o en el Digesto, donde ya nos habla que el derecho, la jurisprudencia, era precisamente un conocimiento de carácter sagrado y que por eso debería ser venerado, ¿no? Por todos los hombres de la tierra. Por ejemplo, en las institutas de Gallo, vemos claramente que dice, ¿no? Divinarum scientia, o sea, conocimiento divino. Y acá lo dice, jurisprudentia es divinarum adque humanarum rerum notitia, juste adque injuste scientia, ¿no? O sea, la jurisprudencia es el conocimiento divino que tiene sobre los hombres, ¿no? En todas las cosas, en las cosas incluso justas y las injustas. Y es interesante notar este pasaje de Gallo, pero no solamente Gallo, en el Digesto vemos que hay un carácter también más sagrado, donde los antiguos, vamos a decir así, ¿no? Los antiguos abogados, o sea, los defensores de la ley, eran llamados sacerdotes. Vemos que nos dice este pasaje del Digesto, ¿no? Al empezar nada más, 1.1.1, cuyus merito quis nos sacerdotes appellet, ¿no? Justitiam nanque colimus, et boni et aequi notitiam profitemur aequum ab iniquo separantes. ¿Qué quiere decir esto? Te dirán, ¿no? Por cuyo motivo alguien nos llama sacerdotes, pues cultivamos. Nanque colimus es pues cultivamos la justicia, profesamos el conocimiento de lo bueno y lo equitativo, ¿no? Separándolo de lo justo y lo injusto. Ahí tiene, ahí tiene. Alguien nos llama sacerdotes. Por eso que las carreras antiguas, en el antiguo Egipto, Babilonia y en Roma, las preferidas eran la medicina y el derecho. O sea, si no eras médico, tenías que ser abogado. ¿Por qué? Porque los médicos y los abogados estaban a un paso de ser como sacerdotes, obtener el conocimiento divino de las normas. El médico, las normas de salud, y el abogado, las normas jurídicas. Y el sacerdote, las normas divinas, ¿no? Ya por ahí ustedes seguramente dirán, ah, este es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Los tipos de leyes, ¿no? Claro, va por ahí precisamente. Todo el conocimiento jurídico tiene relación con la filosofía y la antigua historia, señores. Así que hay que investigar por eso. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo se produce la concepción para los romanos en que el derecho también viene de los dioses? Por la mitología. Antes que Júpiter, el dios que daba las leyes fue Saturno, padre de Júpiter. Pero en la mitología romana no lo mata. Júpiter le quita la personificación divina y lo vuelve humano. Entonces, como Saturno se vuelve humano, se vuelve como un anciano, ¿no? Con barbas blancas y cabello largo, blanco, canoso, y cae en una montaña. Cae en la montaña de Lacio, donde enseña las primeras leyes al pueblo de los latinos, ¿no? Y ahí empieza a legislar. Entonces Júpiter queda como dios del universo, dios de la justicia, el Estado y el derecho en Roma, ¿no? Pero también tenía una diosa de la justicia, propiamente hablando, que es prácticamente la Temis, pero en Roma, ¿no? O sea, la diosa Justitia, de donde conocemos la palabra justicia. Y ella era representada con una balanza. ¿Quién no ha visto esta imagen, esta estatua en el Poder Judicial, ¿no? Una diosa romana con la venda en los ojos, la balanza y una espada, ¿no? ¿Qué representaba esto? Estos iconos representaba precisamente que la justicia es imparcial, ¿no? La venda en los ojos. No que la justicia es ciega, sino imparcial, no se casa con nadie, ¿no? La balanza para la equidad
y la espada para obrar con rectitud. Vemos que ya esta figura se daba, ¿no? En la antigua mitología. Entonces, se rescata eso. Y también la espada significaba una especie de venganza, ¿no? O sea, destruir a todos los justos y los impíos. A los que salen de su casa y no cumplen, hay que destruirlos, ¿no? Yo he puesto que si estuviéramos en esas épocas y la gente saliera, la gente tendría temor, porque no solamente te puede dar la enfermedad, sino también la diosa te puede venir y te puede castigar matándote. Entonces ya creo que así ya nadie saldría, ¿no? Pero como no hay dioses, ¿no? Sabemos que estos son mitos, entonces la gente hace lo que quiere, pues. Pero bien, en ese tiempo felizmente no era así, ¿no? Y por eso que la gente era más respetable también. Bien, siguiente diapositiva. Entonces, la concepción de los dioses en Roma, ahí lo pueden ver, al dios Júpiter en un lado y a la diosa Justicia en el otro lado, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo. Siguiente diapositiva, por favor. Fue así como en las antiguas narraciones mitológicas, en los textos jurídicos también antiguos de los romanos, ¿no? Se producen ciertas frases, ciertas locuciones, ciertos aforismos y máximas. Una de ellas precisamente es lo que llevamos en el pecho colgado los abogados, ¿no? La estrella del abogado, ¿no? Donde vemos un lema, unas palabras que muchos pronuncian mal, ¿no? Dicen orabun, dicen, ¿no? Y no se pronuncia orabun. El latín también es para conocerlo, es orabun, causas melius, ¿no? Orabun. La fuerza de voz va en la segunda, ra, ¿no? No en la un. Entonces hay que tener cuidado con eso también cuando pronunciamos el latín, ¿no? Orabun, causas melius, ¿no? Defenderán las mejores causas. No es defender el mejor derecho, sino defenderán las mejores causas. Ojo con esta traducción. Y vemos, pues, obviamente, en la obra de Cicerón, en una obra llamada De Legibus, o sobre las leyes, que Cicerón, precisamente recogiendo todo este conocimiento de los antiguos romanos, de los dioses, nos escribe que Júpiter es la mente suprema que otorga justicia a los hombres. Y vamos a ver ese pasaje. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá vemos, ¿no? Eh, el texto está en latín, en la parte posterior, y en la parte inferior está en castellano. Los colores pintorescos acá recurren a la traducción, ¿no? Lo que está en rojo en latín se traduce en rojo en castellano, lo que está en verde en latín se traduce en verde en castellano, y así siguen esa secuencia. Vemos que Cicerón rescata algo importante, ¿no? Por la mitad del párrafo dice, ¿no? Y apareció junto con la mente divina, ¿no? ¿Qué apareció? La ley verdadera y principal, apta para mandar y prohibir, ¿no? Mediante la recta razón del supremo Júpiter. Cicerón nos está describiendo de que el único apto para mandar y prohibir acciones o leyes es Júpiter, porque Júpiter tiene una mente suprema, es la recta razón. Entonces Cicerón ya nos dice en ese texto que los romanos deben obedecer las leyes, porque obedeciendo las leyes, obedecen y respetan al dios Júpiter, el encargado de llevar y administrar justicia ante los hombres, ¿no? Este pasaje lo encuentran en De Legibus, precisamente. Si ustedes pueden adquirir el libro, creo que está en internet, descárguenlo, pero eso sí, léanlo todo. No les voy a decir dónde, para que no vayan solamente a esta partecita. Lean todo el contexto y cuando lleguen a esta parte, márquenlo, resáltenlo, hagan apuntes, tengan en cuenta. Vemos que una vez más Cicerón dice que las leyes entonces provienen de una mente suprema que es Júpiter, o sea, las leyes provienen de un dios, ¿no? Nuevamente. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí está. Acá ya vemos en pasajes también de otra obra en latín, ¿no? El Ars Amatoria o la Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, donde también habla sobre el origen de los dioses, ¿no? Que era como una especie de teogonía romana, ¿no? Entonces acá también se describe el origen de Júpiter y esta mente suprema, que era una mente recta, de orden, ¿no? Imperativo, con un carácter así trascendental. O sea, Júpiter fue engendrado con esa sabiduría de rectitud. Por eso que los romanos lo veneraban como el padre de los dioses, ¿no? Siguiente, por favor. Ya cada vez yendo un poco más a nuestro tiempo, aproximándonos a nuestra época, Júpiter, también vemos que está ahí Minerva, ¿no? Y Jano. Perdón, Marte y Jano, ¿no? En un principio era así, ojo, la tríada era Júpiter, Marte y Jano, pero después cambió y era Júpiter, Juno y Minerva. ¿Qué sucede en este cuadro? ¿Qué sucede en esta pintura, no? Precisamente, señores, acá vemos la idea
del proceso. A los que les gusta el derecho procesal, acá tienen el origen del proceso, ¿no? Esto de dónde sacamos la figura de juez y las partes, ¿no? ¿Recuerdan el triangulito? Juez, demandante y demandado, ¿no? Ese triangulito famoso. Ya, teoría del proceso, pues. Acá lo vemos. Vemos que Júpiter está al medio, Minerva, que es la demandada, y Juno, que es la demandante, que está en el otro extremo. Y vamos a analizar mejor esta triada, este cuadro, que fue rescatada por los juristas del derecho medieval. Los juristas del derecho medieval, siglo XII, siglo XIII, ¿no? Con Hugo de Ubaldis, con Bartolo Sassoferrato, con Irnerio, con Búlgaro, se dieron cuenta que ocurría algo más que unas simples leyes. Los dioses querían dejarnos algo más en sus historias, en sus narraciones. Vamos a ver cómo era posible este triángulo en el siguiente cuadro. Aquí está, ¿no? Creo que ya lo he graficado de manera más nítida y vemos la triada, ¿no? Júpiter, Minerva y Juno. Júpiter es el iudex, el juez, ¿no? Minerva es la demandante, en latín el actor, y Juno sería el reus o la reus, ¿no? La demandada, ¿no? En ese caso, bueno, en la imagen hay un pequeño error. Minerva en realidad es la demandada y Juno es la demandante. Es un error de tipeo, es un lapsus calami, no un error en la escritura. Pero les explico, repito, Júpiter, el juez, Minerva, la demandada, y Juno, la demandante, ¿no? Entonces ahí tienen el triángulo, ahí tienen el triángulo. Y al medio del triángulo se ve un pequeño bebito, una bebita, que era Dike, la diosa del derecho. Júpiter, con el derecho que tiene Dike, tiene que ejercer una sentencia, tiene que, mejor dicho, emitir una sentencia, ¿no? Ante esta incidencia, ¿no? Ante esta demanda. Esta pintura la vemos obviamente retratada en la obra de Jacopo Sicucci, o Jacopo Zucchi, perdón, entre los años 1589 y 1592, ¿no? Jacopo Zucchi, un italiano que retrató esto, ¿no? Interesante lo que las pinturas también transmiten, por eso el arte es parte de la formación humanística, de la formación cultural. Siguiente cuadro. Bien, ya concluyendo prácticamente parte de mi tesis, obviamente, señores, hay más cosas, ¿no? Que me hubiera gustado compartir, ¿no? Ya dejemos de lado un lado las interferencias que hubo por la tecnología, pero me refiero al contenido, ¿no? Yo les he solamente demostrado aquí un 25% del 100% de mi tesis, ¿no? Que ya lo estoy trabajando para que sea un libro, que posteriormente lo voy a publicar con más detalles incluso, ¿no? Pero bien, ¿cuál es la conclusión de mi tesis? Cuando mi jurado me preguntó, ¿no? Muy bien, señor aspirante a su título. ¿Cuál es usted la conclusión? Nos ha hecho una excelente disertación, pero díganos, ¿cuál es la conclusión, por favor, de su tesis, de su planteamiento de problema de investigación? Simple, les presenté este cuadro, ¿no? Vemos que en algún lugar de la historia, llámese Egipto, la India, Mesopotamia, Persia, etcétera, siempre hubo un dios. Egipto, la diosa Maat. La India, Brahma. Mesopotamia, Shamash. Persia, Ahura Mazda. El monte Sinaí, los hebreos, Grecia, Zeus. Grecia también Dique. Roma, Saturno o Júpiter. Siempre en cada cultura hubo un dios que entregó leyes a los hombres, ¿no? Entregó leyes a los hombres para que estos puedan ser gobernados. Entonces, mi teoría mitológica del derecho concluye que los dioses tienen que haber entregado estas leyes divinas, supremas, rectas, justas, eternas a los hombres para que los hombres, concibiendo estas leyes, puedan saber cómo gobernar. Porque el hombre que no tiene leyes viviría en una sociedad utópica, en una sociedad entrópica, en una sociedad donde el caos, la injusticia, la corrupción sería lo que reine, lo que impere. Pero tiene que haber rectitud. Ante tanta oscuridad tiene que haber leyes que regulen esa oscuridad. Tienen que haber normas que regulen una sociedad oscura. Estas normas obviamente lo pueden traer los seres de luz, los dioses. A eso llega mi conclusión. Siguiente cuadro, por favor, con la cual ya culminamos esta disertación. Ahí está, ¿no? También en forma piramidal, ¿no? Triangular. Empezamos con la estructura, ¿no? El ordenamiento jurídico. Digamos, si Kelsen hubiera conocido esto, creo que su pirámide kelseniana hubiera partido de esta teoría, ¿no? Pero los dioses, porque en los dioses se engendraron y se formaron las leyes. Estos dioses entregaron sus leyes a los mortales, llámese sacerdotes, faraones, reyes, monarcas, profetas, libertadores, etcétera, pero son mortales.
Los mortales no pueden acceder a estas leyes sin que los dioses les hayan entregado. El ejemplo más claro es los 10 mandamientos. ¿Quién lo ha visto en Semana Santa o ha leído el libro de Wallace, ¿no? Ben-Hur, los 10 mandamientos, perdón. Moisés, ¿no? O la película ya, con Charlton Heston, el mismo que hizo Ben-Hur, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vemos que Moisés asciende al monte Sinaí y recibe los 10 mandamientos de Jehová. Esta figura se dio también en otras culturas, como ya lo hemos analizado. O sea, no es propia la idea del pueblo judío. No quiero decir con esto que no sea original, ¿ah? Sino que este patrón se repite en varias culturas antiguas. El Dios tiene que entregar las leyes a los hombres para que los hombres puedan entregar las leyes a los pueblos, ¿no? Y así poder gobernar con rectitud, con armonía, con justicia, con mandato, ¿no? Si no hubiera estos señores, imagínense, los hombres existimos, ¿para qué? Para vivir en paz, en una sociedad de armonía, solidaria, ¿no? Donde hay conflicto, el abogado tiene que resolver el conflicto. El juez emite su sentencia, ¿no? La norma no puede resolver. Recurramos a las fuentes del derecho, a los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, ¿no? Pero también vemos que se recurre a ello. Entonces, más claro, el derecho no puede existir sin que los dioses no hayan existido en la mente humana, aunque sea como imaginación de los primeros tiempos. Los poetas, los escritores, los filósofos, los historiadores del pasado, Apolodoro, Herodoto, Sófocles, llámese como se llame el autor que haya escrito sobre ellos, han tenido que recurrir a los dioses para ejercer el dominio de las leyes ante los hombres. Y esto lo podemos comprobar en los textos mitológicos de la antigüedad. Bien, muchas gracias, señores. Hasta aquí ha sido mi disertación. Muchas gracias, doctor Misari, por compartir todos estos conocimientos con nosotros, con la audiencia que hoy se ha podido conectar. Sin antes felicitarlo, como le digo, de compartir acá en el Círculo de Investigación Jurídica, Sabiduría y Justicia. Bueno, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, agradecer al doctor por esta increíble exposición sobre este tema tan importante que es la teoría mitológica del derecho. Esperemos que el doctor otra vez nos pueda visitar y compartir con nosotros estos interesantes temas acerca de la mitología, el origen del derecho, la filosofía. Y bueno, los invito para que puedan seguirlo al profesor Misari en su página de Facebook oficial, que lleva como título Profesor Misari, y la otra página que es academia.edu. Con esto hemos finalizado la exposición. Muy agradecido, doctor, por su presencia. Nuevamente, le reitero, y esperemos contar nuevamente con usted. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando gusten, gracias. Doctor, hasta la próxima.